Aquí comienza Revoluciona, el podcast de la evolución consciente, presentado y dirigido por Nacor García y Cristian Ilarraza. Verónica Patino en la producción y locución. Hoy es un gran día. Iniciamos esta nueva aventura para compartir contigo, a través de las ondas digitales, conocimiento, aprendizaje, herramientas y técnicas. Un espacio hecho para ti, con una clara intención: que alcances tus metas a través del desarrollo de tus habilidades. Somos Cristian Ilarraza y Nacor García. Y esto es Revoluciona. ¿Te atreves? ¿Y por qué revoluciona? Porque vivimos tiempos de cambios profundos, cambios que afectan al entresijo social del que formamos parte y a los valores y creencias que condicionan nuestra percepción de la realidad. Es en escenarios de estas características cuando la evolución, es decir, esas transformaciones internas y externas que se producen de manera natural como herramienta para sobrevivir a los cambios, adquiere una importancia vital. Pero, ¿estamos hechos únicamente para sobrevivir? ¿O podemos conseguir algo más? Las respuestas a estas preguntas son tan claras como contundentes. Podemos y debemos conseguir mucho más que simplemente sobrevivir, ya que poseemos grandes habilidades que nos permiten actuar de manera premeditada para provocar esas transformaciones internas y externas. Dicho de otra manera, podemos provocar la evolución consciente. Cuando hacemos esto, lo que realmente ocurre es que revolucionamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de influir y, en definitiva, nuestra propia vida. Para hoy hemos escogido un tema muy interesante, que nos afecta a todos en un momento u otro. Se trata del secuestro amigdalino, descrito por Daniel Goleman en Inteligencia Emocional en el año 1996, y define lo que ocurre cuando una emoción se hace con el control de nuestros pensamientos y nuestra conducta, reduciéndola a ataca, bloquéate o huye. Exactamente, Nacor. Y esto tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro cuando recibe los estímulos que llegan de nuestros sentidos. Pero no vamos a entrar en terminología clínica ni complicada para explicarlo. Hoy en día hay un sinfín de información en Internet que explica estos procesos. Lo verdaderamente importante es saber que nuestra amígdala juega un papel fundamental en situaciones en las que necesitamos de una respuesta rápida, y esto se debe a que está íntimamente ligada a nuestra memoria emocional, una memoria que carece de sentido lógico o racional. Cuando nuestros sentidos perciben un estímulo, lo envían a diferentes partes de nuestro cerebro, y si la amígdala ve coincidencia entre ese estímulo y una situación que haya podido ser traumática o estresante en el pasado, dispara una respuesta automática activando nuestro sistema de defensa. Ahí es cuando se produce lo que comentabas antes: la lucha, la huida o el bloqueo. La amígdala impide que nuestro cerebro racional tome el control de nuestros actos, y esto ocurre porque la amígdala procesa la información más rápido que nuestro cerebro pensante. Pensar de forma racional o lógica en esos momentos es muy complicado. En resumidas cuentas, es una respuesta rápida, diseñada para preservar nuestra supervivencia. Ten en cuenta que somos una especie recolectora y cazadora. Aunque nuestro entorno haya cambiado, somos lo que somos. A pesar de la tecnología y de que ya no necesitamos luchar por nuestro territorio o salir de caza para conseguir alimento, los mecanismos internos encargados de identificar las amenazas son exactamente los mismos. Nuestro instinto de supervivencia ha evolucionado, siendo un instinto sofisticado, pero la manera de responder a las amenazas se mantiene exactamente igual. Por ejemplo, en una situación de estrés en la que aquello que somos o aquello que queremos ser está en peligro, actuaremos bajo el control del secuestro amigdalino. Discutiremos o atacaremos. Nos quedaremos en blanco sin saber cómo reaccionar o nos bloquearemos. O escaparemos de ese conflicto, de esa amenaza. Si te paras a pensarlo, son las tres conductas que van a predominar frente a este tipo de situaciones. Y detrás de esas conductas está el secuestro amigdalino.
Lo realmente importante es que son conductas de las que siempre nos arrepentiremos. Por lo que hemos dicho o por lo que no, por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer. Y ejemplos de secuestro amigdalino nos podemos encontrar en multitud de situaciones. Situaciones tan cotidianas como una comida familiar, una conversación con tus amigos en los que tocas determinados temas, o simplemente cuando te encuentras haciendo la cola en el supermercado para pagar tu compra. Me viene ahora a la mente una situación que viví hace escasos días, donde el secuestro amigdalino que vivieron varias personas acabó con la intervención de miembros de seguridad. La situación la viví en un hotel de la Costa Dorada, cercano a un conocido parque temático. Frente al hotel hay una dársena a la que cada 10 minutos un trenecito traslada a los huéspedes hasta la entrada del parque temático. En ese momento había unas 50 personas haciendo pacientemente su cola y esperando la llegada del trenecito. Sin embargo, la capacidad del vehículo es para unas 30 personas. Cuando llegó el tren, una familia al completo apareció por la parte delantera sin respetar al resto de personas que llevaban varios minutos esperando y se sentaron. Esto provocó la irritación del resto de personas, y hasta aquí es algo totalmente comprensible. El secuestro amigdalino se produjo cuando una de las personas se abalanzó sobre la familia y empezó a tirar de ellos sin importarle si se trataba de niños o de adultos, provocando lesiones tanto a los que se habían colado como al resto de personas que intentaban calmar la situación. En ese momento su comportamiento era totalmente irracional. Su único argumento era que el resto llevaba mucho tiempo esperando. Estoy convencido que minutos más tarde, cuando esta persona se encontraba retenida por la seguridad del recinto, más tranquila y tras reflexionar sería consciente de lo desorbitado de su comportamiento. O tal vez no. Lo que sí es cierto es que su amígdala, de una forma u otra, había tomado el control de sus actos. Identificó algo en esa situación que le empujó a reaccionar en forma de ataque. Y es que desde nuestra niñez, la amígdala recoge información y la almacena, y debemos tener muy en cuenta que cuando somos pequeños, al igual que otros muchos de nuestros órganos, la amígdala no ha madurado y los recuerdos se almacenan con una excesiva carga emocional. Pero ¿y entonces? ¿Qué podemos hacer para tomar el control en situaciones así? Buena pregunta, Cristian. Vamos a facilitar dos herramientas. En primer lugar, observarse a uno mismo. Es importante conocer cómo reaccionamos frente a las diferentes situaciones que nos encontramos en el día a día. Aunque parezca obvio, nuestros pensamientos y nuestra conducta en muchos momentos son totalmente inconscientes. No nos damos cuenta de lo que hacemos. Para trabajar la observación de uno mismo, es muy eficaz invertir unos minutos al día en analizar cuáles han sido nuestras respuestas frente a las situaciones que hemos vivido. Un buen momento para hacerlo es por la noche, antes de dormir. Acompañados de nuestra respiración, hacer un repaso mental de cómo ha sido el día, qué situaciones hemos vivido, cómo las hemos gestionado y qué han generado en nosotros. Creando este hábito, identificaremos las situaciones en las que hemos estado sometidos bajo el secuestro amigdalino. Esto nos permitirá llevar a cabo la siguiente herramienta, que es ser conscientes de nosotros mismos. Esas situaciones, por norma general, van a ser una constante, van a ser nuestros puntos débiles. Una vez identificados, podremos gestionarlos de manera consciente cuando ocurran. El activador de esa consciencia va a ser la respiración. Al día respiramos más de 30.000 veces. ¿De cuántas respiraciones eres consciente? No sé tú, pero yo de muy pocas. Por eso es un gran recurso para tomar conciencia de lo que pensamos y sentimos frente a una situación en concreto. Al hacerlo, podremos ser dueños de nuestra conducta, evitando esas reacciones instintivas de las que nos arrepentiremos. Desde la conciencia y la calma, haremos una gestión inteligente de nuestras emociones. Y eso contribuirá a que desarrollemos la evolución consciente. El mantra de hoy. Inauguramos esta sección y queremos hacerlo con una intención fundamental. Un mantra no deja de ser un principio que nos ayuda a orientar nuestros pensamientos hacia un fin concreto y definido. Nos focalizaremos en un mensaje, una frase
o un conjunto de palabras que resultan clave en nuestras creencias, emociones o conductas. Cuando comprendemos su significado, nos aproximan a un concepto interior que hacen que todo aquello que hacemos resulte altamente satisfactorio. Es lo que denominamos ser éxito. La reflexión de hoy gira en torno a esta afirmación. Cuando solo nos fijamos en lo que ha pasado, criticamos sin ofrecer soluciones. Cuando solo nos fijamos en lo que pasa, invertimos todos nuestros recursos en solucionar problemas. Cuando nos fijamos en lo que queremos que pase, nos orientamos a la acción para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Por lo tanto, elige muy bien dónde quieres situar tu foco de atención. Dependiendo de dónde lo pongas, conseguirás los resultados esperados o todo lo contrario. Ten muy presente que estamos destinados a crear. Día a día lo hacemos. Puedes ser consciente de ello o no. En ti está la elección. Por lo tanto, fija tu destino, encuentra tu camino y anda. Historias con sentido. En esta sección vas a encontrar relatos, reflexiones o historias que contengan un aprendizaje metafórico. Este tipo de aprendizaje es fundamental porque nuestro cerebro necesita metáforas para entender la realidad. En esta ocasión hemos elegido un relato oriental titulado La ira y la montaña. Dice así: un hombre tenía recurrentes ataques de ira. Por más que intentaba controlarse, le resultaba imposible. Muy preocupado, se enteró de que había un sabio anciano que vivía en lo alto de una montaña. Según decían, conocía muy bien los secretos del alma humana. Decidió acabar con su propia ira y subió a la montaña en busca del sabio. Cuando lo encontró, le dijo: tengo constantes ataques de ira y me pongo hecho una furia. Soy muy irascible y me está arruinando la vida. Necesito que me ayudes a encontrar una manera de controlar mi ira. Qué interesante esto que me cuentas, dijo el anciano. Muéstrame tu ira. El hombre se extrañó de las palabras del sabio. Ahora no estoy enfadado. No puedo mostrarte mi ira. Está bien, dijo el sabio. Vuelve a casa y cuando tengas un ataque de ira, sube a la montaña y muéstramela. El hombre hizo lo que el anciano le dijo. Días después, la ira volvió a aparecer y se puso hecho una furia una vez más. Se acordó de las palabras del anciano y subió a la montaña. Cuando llegó, le explicó que había vuelto a tener otro ataque de ira. El sabio le pidió que se la mostrara, pero el hombre estaba tan exhausto después de subir la montaña que no pudo. La próxima vez ven más rápido, dijo el anciano, si no, no podré ayudarte. Y así, el hombre llegó a subir la montaña hasta 10 veces, y cada vez lo hacía más rápido, pero en ninguna de ellas pudo mostrarle la ira, porque cuando llegaba estaba exhausto. Entonces el sabio le dijo: creo que tú no eres irascible. Si lo fueras, no tendrías ningún problema en mostrarme tu ira a tu antojo. Más bien, lo que te ocurre es que cuando llega la ira, la coges, la atrapas y no la dejas marchar. Te propongo que cuando llegue la ira, no la atrapes y la dejes ir. Y si no puedes hacerlo, sube a lo alto de una montaña. Curioso relato, ¿verdad? Muchas veces creemos que somos lo que sentimos, pero en realidad eso que sentimos no es más que una herramienta para mantener tu supervivencia. Si sabemos manejarla,
no solo sobreviviremos, es entonces cuando revolucionaremos. ¿Qué te ha sugerido este relato? ¿Qué ha provocado en ti cuando lo has escuchado? No te lo quedes solo para ti, compártelo. Entre todos, seguro que podemos sacar mucho más partido a este aprendizaje metafórico. Y para eso están nuestras redes sociales. Busca Revoluciona y nos encontrarás. Hasta el próximo programa. Y recuerda, cuando tenemos una meta y un camino claro que nos orienta, ocurre algo maravilloso. Todo adquiere sentido. Hasta aquí el podcast de hoy. Comparte tus reflexiones, opiniones, dudas y sugerencias. Síguenos en iVoox y las redes sociales. Y sobre todo, revoluciona.